Guau, 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 guau. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por comparecer como habitualmente hacen, tras la reunión de portavoces. Creo que el próximo pleno va a ser un pleno bastante normalizado, que se desarrollará en la jornada de la mañana, y es posible que a mediodía todos estemos en casa como corresponde. Bien, es un pleno en el que se pueden hacer preguntas al señor presidente del Gobierno, el último pleno del mes, y nosotros les vamos a hacer una pregunta directamente relacionada con el papel de Avante en las empresas que están entrando en dificultades, y queremos saber exactamente sobre las empresas que están participadas por Avante. Esperamos que el señor presidente nos explique si lo prioritario es recuperar la inversión inicial que hace Avante para ayudar a que se pongan en marcha esas empresas, si eso es lo prioritario, o se valora la función social que se puede representar con el apoyo de Avante para contribuir a la viabilidad de esas empresas. La última, por ejemplo, Mafresa, ¿no? Entonces, queremos saber cuál es la política concreta a medio y largo plazo de Avante en esas empresas. También vamos a preguntar a un miembro del Gobierno un tema que nos parece que está, por desgracia, de rabiosa actualidad y que ha provocado cierta alarma social, el tema de los desahucios. A ver qué criterios de gestión está aplicando la Consejería de Fomento, de tal forma que ha desembocado en una ola o en una campaña de desahucio que desde luego están provocando alarma social. No puede haber personas dependientes, personas de la tercera edad, no puede haber niños que se queden en la calle por causa de un desahucio, que puede ser todo lo legal que se quiera, pero que desde luego nos parece que moralmente es más que reprobable y no nos parece precisamente como el resultado de una gestión racional del patrimonio público de vivienda. Queremos que nos expliquen esas dos cosas. Hay dos propuestas de impulso conjuntas presentadas por Izquierda Unida y el Partido Socialista. Cada grupo defenderá, digamos, que patrocina una de ellas, y que son el resultado de la petición que hicimos en tiempo de retirada de los reales decretos, digamos, emanados por el Gobierno del señor Rajoy para aplicar las medidas de recorte en sanidad y en educación. Las sendas propuestas de impulso van en ese sentido. Una, para que no se apliquen las medidas de recorte en el ámbito de la sanidad, y otra, igual, para que no se apliquen las medidas de recorte en el ámbito de la educación. Por cierto, que nos alegramos de que esté teniendo un respaldo importante la convocatoria de huelga de hoy, que nosotros respaldamos y que apoyamos, y esta tarde acompañaremos a los huelguistas y a los sindicalistas que se van a manifestar en Cáceres, en Badajoz y en otros lugares. Y para terminar, habrá algunas propuestas de impulso sobre la sequía. Esperamos que se desvíen suficientes fondos que dejen satisfechos a las organizaciones agrícolas que, digamos, que han sufrido especialmente el azote de la sequía, porque ya sabemos que las lluvias llegaron tarde, y mal no, pero sí llegaron tarde para ciertos sectores como era el del cereal y la ganadería extensiva. Sabemos que se asignaron unas cantidades que han sido tachadas por las organizaciones agrícolas de insuficientes, por no decir ridículas. Y nosotros queremos que haya las correspondientes modificaciones presupuestarias para que se acerque al 1.400.000 de euros, que sería el que las organizaciones agrarias han considerado más o menos suficiente para afrontar de manera satisfactoria el tema de los seguros agrarios. Sabemos que los presupuestos están como están, pero nos atrevemos hasta hacer, y lo haremos en el Pleno naturalmente, sugerencias de dónde pueden salir fondos para ese objetivo de paliar los efectos de la sequía. Esperamos que se puedan desviar fondos desde el Consejo Consultivo, que tiene un presupuesto de 1.600.000 euros, del Consejo Económico y Social, de instituciones como la Academia de Juste, que nos parecen que no son prioritarias en este momento, que mantengan las cantidades que tienen asignadas. Entonces, esperamos hacer a lo largo del Pleno las correspondientes modificaciones presupuestarias, las correspondientes sugerencias, para que se desvíen los fondos necesarios al tema de la sequía, que es muy importante, que afecta muchísimo a agricultores y ganaderos, que afecta gravemente a la viabilidad de las explotaciones agrarias. Ese es el esqueleto del Pleno que se va a desarrollar, que ya les digo, espero que sea suficiente en la sesión de la mañana. Como siempre, si hay alguna matización o alguna pregunta, con mucho gusto la responderé. Yo quería preguntarle, hoy se cumple un año de la victoria del Partido Popular en Extremadura, quería preguntarle una valoración. Creo
Bueno, la valoración es muy compleja. La valoración es muy compleja porque ha sido un año muy intenso, con una actividad política desbordada, con un montón de realidades que han ido atropellando la realidad anterior y quedándose viejo al cabo de pocos días. Y desde luego creemos que se confirma la situación de crisis en la que estamos, y creo que Extremadura hoy está un poco peor que estaba hace un año. Izquierda Unida ha intentado mantener una actividad política de marcar su propio territorio, de escribir su propia hoja de ruta, que no está dictada ni por el Partido Socialista ni por el Partido Popular. Y estamos intentando, desde luego, mantener la imagen, el espacio político de Izquierda Unida coherente con nuestros programas, coherente con lo que nos parece más interesante para los extremeños. Ese fue el resultado de que nos abstuviéramos en la votación. El Partido Socialista no perdió por culpa nuestra, ni perdió el Gobierno por culpa nuestra, sino simplemente porque perdió las elecciones. Y me gustaría reivindicar que abstención no es lo mismo que apoyo, aunque hay una especie de confusión permanente que se nos atribuye el apoyo al Gobierno del Partido Popular. No es así, y en este momento la decisión última que hemos tomado de votar no a los recortes creo que ratifica la voluntad de Izquierda Unida de tener su propio espacio, su propia hoja de ruta, y de solo fiarse por la brújula de los intereses generales de los extremeños y por la coherencia con el programa de Izquierda Unida. Yo creo que la huelga de hoy era perfectamente previsible, era necesaria para decirle al Gobierno que, aunque tenga mayoría absoluta en el Parlamento del Estado, eso no le autoriza a imponer determinadas soluciones, a gobernar por decreto, y que, desde luego, si se empeñan en hacerlo así, será un error y que recibirá la respuesta de los afectados. La preocupación que hay por el futuro de la educación es más que justificada. Y una cosa es hacer un plan de racionalización, un plan de lucha contra el fracaso escolar y contra el abandono escolar, y otra cosa es empaquetar los niños en las aulas, recortar el número de profesores, que son medidas que van claramente contra la calidad de la enseñanza y contra la prestación del servicio educativo. Entonces, nosotros hemos respaldado esa huelga, respaldaremos. Yo personalmente he participado en toda la actividad hasta ahora como estoy en excedencia de la actividad docente, hoy no la he hecho, obviamente, pero yo hago una valoración, desde luego, positiva del resultado y, digamos, era necesaria hacer esta huelga. No sé si será la última, pero esperemos que haya un punto de inflexión por parte del Gobierno, a pesar de que, insisto, pueda tener mayoría suficiente en el Parlamento para sacar lo que estime conveniente. Pero la educación es de los temas en los que tiene que haber consenso social. Yo recuerdo que en la última legislatura, en los últimos meses de la última legislatura, hubo grandes esfuerzos del ministro Gabilondo y otros para conseguir un pacto educativo que dé estabilidad al sistema más allá del ámbito temporal de una legislatura. No parece ser que se esté caminando en ese sentido, y por eso lamentamos la actitud ciertamente prepotente, aunque legítima, del Gobierno de la Nación, que se empeña en gobernar por decreto ley y en aplicar medidas que, insisto, creo que van a afectar gravemente a la prestación del servicio educativo, a la calidad educativa y probablemente a la igualdad de oportunidades, que es uno de los puntos básicos para la igualdad social y para el progreso social. Como siempre, muchas gracias y hasta otro día. No, por favor, seguir hablando si es necesario, por favor. Buenos días a todas y a todos. Paso a contaros la Junta de Portavoces y la valoración que hacemos y lo que irá al Pleno del próximo día 24. En primer lugar, habrá preguntas al presidente.
el presidente del Grupo Parlamentario Socialista preguntará al presidente de la Junta de Extremadura sobre las repercusiones en el empleo y en la economía real de la región del plan de reequilibrio. Toda vez que ya fue presentado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y eso supondrá un recorte considerable de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, queremos saber la evaluación que sobre el empleo y la actividad económica regional ha realizado la Junta de Extremadura. Hemos impulsado también dos comparecencias, una que quedó pendiente del último pleno por las razones de la dimisión del consejero de Salud y Política Social, el señor Perianes, y lo dejamos pendiente para este pleno. Una segunda comparecencia. En esta comparecencia lo que nosotros venimos a pedirle son explicaciones de cómo se van a ver afectados los dependientes de esta región con los recortes que los presupuestos generales del Estado consignan en la partida de dependencia. Cómo se van a ver afectados los dependientes, sus familias y los ayuntamientos que tienen convenios al calor de los presupuestos generales del Estado. La segunda es la comparecencia del señor consejero de Economía y Hacienda para que informe de cómo van a afectar a los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2012 los recortes contenidos en los presupuestos generales del Estado. No estamos hablando de los 10.000 millones de educación y sanidad, no estamos hablando de los 163 millones que tiene que recortar la Junta de Extremadura como consecuencia del cumplimiento del déficit. Estamos hablando de cómo el señor Rajoy castiga a Extremadura directamente en los presupuestos generales del Estado y cómo partidas presupuestarias que estaban consignadas como ingresos en los presupuestos generales de la comunidad autónoma van a verse o mermadas o desaparecidas. Por tanto, lo que dijimos cuando valoramos los presupuestos generales del Estado para Extremadura, que la conclusión fue que Rajoy castigaba a Extremadura, tendrán como consecuencia que haya partidas del presupuesto que haya que eliminar. Por ejemplo, hay 90 millones de euros para empleo y formación que estaban consignados como ingresos por transferencias corrientes que ha eliminado el señor Rajoy y que tendrá que borrar de los presupuestos de la comunidad autónoma el señor Monago. Por tanto, Monago borra, Rajoy recorta, pero los parados de Extremadura, los 158.500 parados de Extremadura, verán cómo hay 90 millones de euros menos en empleo y en formación. Por tanto, ese tipo de cosas, ese tipo de repercusiones son las que tiene que explicar el señor consejero en el pleno del jueves. Y hemos impulsado dos propuestas junto con Izquierda Unida para defender la educación pública y la sanidad pública. Hemos presentado dos propuestas conjuntamente, una de educación y otra de sanidad, para decirle a la Junta de Extremadura que tiene que solicitar la retirada del Real Decreto 14 y del Real Decreto 16, que fijan los recortes adicionales en educación y sanidad, los de los 10.000 millones de euros, y que la educación pública necesita del consenso de la comunidad educativa y de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados y de las comunidades autónomas para que de verdad la educación no esté como moneda de cambio, ni esté en almoneda como está en este momento en España, sacrificando educación como si fueran los culpables la educación del origen de esta crisis. Salvamos a los bancos, al sistema financiero, que es el que ha llevado como origen esta crisis, y lo hacemos castigando al sistema educativo de este país y de esta región. Llevamos una propuesta también en el mismo sentido para la sanidad y esperemos contar con el apoyo de toda la Cámara, porque los perjuicios sanitarios son de tal magnitud que vamos a ver cómo lo que se pretende con los recortes sanitarios no es
que haya menos gasto público sanitario, sino cambiar el modelo sanitario de este país, cambiar el tipo de aseguramiento público, universal y gratuito por otro modelo de aseguramiento en el que la sanidad pasará a estar financiada por los pacientes y no por los ciudadanos. Saben todos ustedes que la sanidad se financia con los impuestos generales que pagan los ciudadanos y el PP, con su idea neoliberal de que hay que eliminar los mecanismos que procuran la igualdad en un amplio sentido de la palabra igualdad, pues quiere llevarnos a un modelo en el que no todos seamos iguales y cada uno pague la sanidad en función de la enfermedad o de la salud que tenga y no en función de los ingresos que tiene. Y nosotros somos partidarios de que los ciudadanos paguen en función de sus rentas y reciban en sanidad en función de sus necesidades. Esa máxima socialdemócrata es la que ha permitido tener un modelo como el que hemos tenido de sanidad en este país, que ha hecho de la sanidad pública española uno de los sistemas mejores de sanidad del mundo. Hemos impulsado también una propuesta para decirle al Gobierno de la Junta de Extremadura que tiene que apoyar a los agricultores de esta región contra los efectos de la sequía. Esta misma mañana, la Junta de Extremadura firmaba un acuerdo con las entidades financieras que operan en la región para procurar créditos a los agricultores. Pero se olvida la Junta de Extremadura y se olvida Monago y se olvida el PP de lo que pedían cuando estaban en la oposición. Cuando estaban en la oposición, cuando había inclemencias climatológicas, sequía, inundaciones, etcétera, etcétera, siempre pedían créditos bonificados en los que hubiera subsidiación de intereses y ayudas directas para la amortización de esos préstamos. Cuando estaba en la oposición, cuando está en el Gobierno, han pasado 3 meses desde las primeras reuniones, no ha hecho efectiva ninguna medida y hoy lo único que le puede ofrecer a los agricultores es que vayan a pedir un crédito a los bancos, pero sin el menor nivel de ayuda pública para solicitar esos créditos. Con lo cual, si no hubiera hecho nada, ya directamente los agricultores tendrían que ir a los bancos y cajas a solicitar créditos porque la sequía está arruinando al campo extremeño. Por tanto, llevamos una batería de medidas en esta propuesta, que es en parte la tabla reivindicativa por la que salieron el otro día a la calle el viernes los agricultores y en parte también una reivindicación de las organizaciones sindicales de que la sequía afecta a los jornaleros y, por tanto, convendría rebajar de 35 a 20 las peonadas necesarias para cobrar el subsidio de desempleo agrario. Esas son las propuestas que hemos impulsado, más 3 preguntas que tienen que ver con las becas en la universidad. ¿Qué está haciendo la Junta para impedir que en Extremadura haya un deterioro mayor en el empleo y en la actividad económica que en el resto de España? Y, en tercer lugar, si tiene la Junta de Extremadura pensado cerrar algún punto de atención continuada de los que configuran el mapa sanitario en Extremadura. Tenemos la información de que van a cerrar 22 puntos de atención continuada y ya ayer anunciaban alcaldes socialistas que el próximo día 31 de mayo harán una manifestación en Mérida para defender la continuidad de estos puntos de atención continuada. En otro orden de cosas, y ligado a nuestra propuesta de impulso que se verá el jueves sobre la educación, quiero decir que la valoración que hacemos del seguimiento de las movilizaciones de la comunidad educativa en su conjunto, sindicatos y asociaciones de padres, es que ha habido un seguimiento muy masivo y estamos convencidos que las movilizaciones de esta tarde pondrán de manifiesto que sindicatos, estudiantes y familias están en una estrategia común de la defensa de la de la educación pública como mejor elemento de superación de la crisis y que frente a eso no se puede imponer la mayoría que el Partido Popular tiene
en el Congreso de los Diputados. La mayoría de diputados no da la razón frente a unas políticas neoliberales que llevarán a destruir la calidad del sistema educativo y que pondrán en verdadero riesgo una salida igualitaria y cohesionada de la crisis. Lo más importante que ha hecho Extremadura en 30 años de autogobierno no son ni las carreteras ni los pantanos. Lo más importante que ha hecho esta región desde que tiene autogobierno es haber procurado la igualdad de oportunidades en el sistema educativo, y de lo que más orgullosos nos sentimos los extremeños es de que hoy pueda llegar a la universidad aquel estudiante que quiera, porque tiene posibilidades que se los da la sociedad en su conjunto para estudiar. Hace 30 años, solo 30 años, que es una generación y media atrás, solo podían estudiar no aquel estudiante que quería, sino aquel estudiante que su familia podía. Y no vamos a consentir dar un salto atrás de 30 años. Por tanto, estamos apoyando las reivindicaciones de la comunidad educativa en este país y en esta región, y esta tarde estaremos acompañando a los padres, a las madres, a los estudiantes y a los docentes en la calle para defender en las instituciones y en la calle el sistema educativo de calidad. Repito, el sistema educativo de calidad. Las líneas rojas del Grupo Parlamentario Socialista no se quedan en la educación pública, no se quedan en la defensa del sistema educativo público. Defendemos el sistema educativo público de calidad, que es el que permite la equidad y la igualdad de oportunidades real. Por tanto, esta tarde estaremos allí. Nuestra exigencia en el Pleno y en la calle, en el Pleno del 24 y esta tarde en la calle, al señor Monago, al señor presidente de la Junta de Extremadura, es que con el plan de reequilibrio que ha presentado al Consejo de Política Fiscal y Financiera, por cierto, sin acordar con nadie, no lo ha negociado ni acordado con los sindicatos, no lo ha acordado ni negociado con los partidos políticos. Ha perdido un mes desde que el 25 de abril comparecieron los 4 consejeros para decir poco, para esconder mucho y para no establecer y abrir en ese momento un proceso de diálogo social y político. Ha perdido un mes y la disyuntiva no es o aprobáis el plan de reequilibrio o la intervención, porque esa sería su responsabilidad, porque no lo ha negociado con nadie. Y el señor presidente de la Junta debe saber que no tiene mayoría absoluta en el Parlamento. Que Castilla-La Mancha o Madrid lleven un plan y en el Ministerio no le pregunten si ha pasado por la Asamblea es normal, porque tienen mayoría absoluta. Pero la Junta de Extremadura no tiene mayoría absoluta en la Cámara. Por tanto, la disyuntiva, que me oiga claramente el señor Monago, no es o aprobación de todo el paquete o intervención. Si hay intervención, será responsabilidad única del máximo responsable político de esta comunidad autónoma, que no ha sido capaz de establecer un proceso de diálogo social y un proceso de diálogo político. Y ha perdido un mes, como es habitual en él, sin contarle la verdad a los ciudadanos y sin liderar lo que tiene que ser liderado por el presidente. Se escondió en el pleno del día 25 de abril, porque no tenían que haber sido los 4 consejeros los que salieran a la tribuna a dar la cara. Tenía que haber sido el señor Monago, y acto seguido decirle a la ciudadanía que establecía un proceso de diálogo con sindicatos y con los grupos parlamentarios para llegar a un acuerdo y llevar al Consejo de Política Fiscal y Financiera del día 17 de mayo un plan consensuado, un plan de región consensuado. Y ahora lo que tiene que saber el señor Monago es que esto no son lentejas. En política, la prepotencia solo lleva a vías muertas como el AVE y como el eje 16 con Rajoy. El señor Monago debe saber que con la prepotencia llevará a esta región al precipicio. Dicho eso, el Grupo Parlamentario Socialista está para presentar alternativas
para defender a los extremeños y extremeñas, pero no para ayudar al señor Monago a destruir el edificio de la educación pública de calidad y el sistema sanitario público de calidad. Que lo tenga meridianamente claro. Presentaremos cuando vengan los proyectos de ley alternativas, pero no nos sentimos concernidos ni impelidos por la afirmación que dijo ayer aquí en esta Cámara, que o el plan o la intervención. Pues puede haber otra salida, en Andalucía lo ha habido, y por tanto plantearemos alternativas. En Andalucía salvan a 30.000 interinos de la destrucción de empleo, rebajando la jornada y el salario un 15%. Aquí el señor Monago apuesta claramente por echar a 1.000 interinos en educación a la calle y a otros tantos o muchos más en la sanidad pública. Es decir, destrucción de empleo sin nada a cambio. Y así, desde luego, es difícil que podamos sostener esta región. Salidas hay, las ha habido en Andalucía, con un modelo completamente diferente al que diseña el señor Monago en el plan de reequilibrio, y debe saber que el grupo parlamentario presentará en esta Cámara, cuando se abra el periodo de negociación política, alternativas, pero que no se siente impelido por más allá que responder ante los extremeños y las extremeñas y defender a los extremeños y a las extremeñas, a veces del señor Rajoy y otras veces del señor Monago. Por tanto, todo lo que está perdiendo el tiempo en querer decir que hay diálogo, lo está haciendo francamente mal, porque debería haber empezado por el diálogo para haber acabado en el acuerdo. Y está empezando la casa por el tejado, probablemente porque le empiecen a temblar las piernas, pensando que ha perdido un mes y ha hecho el edificio inverso. Ha tenido el acuerdo con el señor Montoro, su plan de reequilibrio, pero le falta el acuerdo más importante, que es con la sociedad extremeña, con los sindicatos y con los partidos políticos de la Asamblea. Y a continuación, abierto a todas vuestras preguntas, como siempre. Una breve valoración del año transcurrido desde las últimas elecciones. Muy bien, pues hace apenas un año habíamos celebrado las elecciones. Era la primera vez en la que la derecha sacaba más diputados que el Partido Socialista, pero la izquierda tenía más diputados que la derecha y tenía más sufragios que la derecha. Por tanto, Extremadura, a día de hoy, hace un año, y hoy también, evidentemente, era una región que apostaba políticamente por la izquierda. Frente a eso, que era lo que los ciudadanos habían dicho, se constituyó un gobierno de la derecha, evidentemente con la abstención de Izquierda Unida, que ya lo hemos comentado muchas veces. Izquierda Unida tomó una decisión autónoma, legítima y muy respetada por nosotros, de querer centrar a la derecha. Nosotros desde el primer momento dijimos que queríamos hacer política de izquierda y todas nuestras iniciativas en este año han ido encaminadas a defender una alternativa de izquierdas para esta región. La conclusión es fácil. 10 meses después de esas elecciones, más de 10 meses transcurridos, Extremadura está en una situación crítica y España está en una situación crítica. Se han destruido 45.000 empleos. 45.000 empleos son muchos más empleos que los que se destruyeron de 2009 a 2011, que fue cuando la fase más aguda de la crisis anterior. Y el gobierno desaparecido. Se han destruido y cerrado más empresas que en aquel periodo, solo en 10 meses, y el gobierno desaparecido. Se están poniendo en grave riesgo la sanidad y la educación pública y el gobierno no está desaparecido. En esto no está desaparecido. En esto es el peón más aventajado de Rajoy. Y por último, ¿a qué se ha dedicado el gobierno? Pues el gobierno se ha dedicado al gobierno de las anécdotas, a cambiarnos de sitio en la Asamblea, que es muy importante para los problemas de Extremadura, a cambiar el color
del logotipo de Canal Extremadura y a cambiar el nombre de la Junta. Y mientras tanto, Extremadura abandonada. Ese es el resumen de 10 meses de gobierno. Extremadura abandonada a su suerte y Monago preocupado por su sillón de presidente de la Junta de Extremadura. El presidente del gobierno dijo que se estaba negociando y que se estaba hablando con los partidos políticos sobre este plan sobre el supuesto proyecto de ley que va a llegar a la Asamblea sobre los ajustes. Vosotros decís que no, o sea, no se está llevando ningún tipo de negociación, no se está hablando de, aunque sean informales las conversaciones. No sé. A día de hoy, que es 22 de mayo, las 12:40 de la mañana, el Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalista no tiene más información que la que el señor consejero quiso dar en la comparecencia del día 25 de abril. Ni conocemos el texto de los proyectos, ni conocíamos el texto del decreto ley primero y originario donde iba a ir toda esta paquete de recortes. Ni conocemos el plan de reequilibrio más que porque lo hemos descargado de la página web del Ministerio de Hacienda la noche en la que fueron aprobados. Si eso es negociar con los grupos parlamentarios, el señor Monago debería empezar su formación de nuevo yendo a la educación infantil, porque eso no es negociación ni aquí ni en la Laponia de la que hablaba el señor Rajoy, ni aquí ni en Laponia. No deben haber negociado con los sindicatos porque yo me he enterado por la prensa que el representante de la patronal y los dos secretarios generales de Comisiones Obreras y de la Unión General de Trabajadores fueron el sábado llamados a presidencia de la Junta. El sábado. Ya se había aprobado el plan de reequilibrio por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Luego, creo que cuando alguien se empeña en montar una estrategia artificial de decir que se está negociando, pero todos los hechos publicados y públicos indican lo contrario, tiene un grave problema de percepción política. Y yo creo que Monago tiene en este momento un grave problema de percepción política. Probablemente, hasta después de la aprobación del plan de reequilibrio por el Consejo de Política Fiscal y Financiera del 17, no fue consciente por primera vez en esta legislatura de que no tenía mayoría absoluta en la Cámara. Y eso le ha hecho cambiar absolutamente la percepción y querer intentar trasladar una imagen no real de que se está negociando. Y la ciudadanía debe saber que a día de hoy no se está negociando nada y que el Grupo Parlamentario Socialista Regionalista, cuando los proyectos de ley entren en esta Cámara establecerá el diálogo político como siempre, con sus alternativas, con sus enmiendas y diciéndole a los ciudadanos lo que nos parece, lo que en ese momento conozcamos del contenido de los proyectos de ley. Todo lo demás es como lo de Anthony Blake, solo existe en la mente de Monago. Todo lo demás solo existe en la mente de Monago y debería existir en la realidad de la política extremeña porque estamos en un momento crítico. Lo repito, Extremadura está en un momento crítico que necesita más que nunca diálogo social y diálogo político, pero para eso necesitaría tener a un presidente con capacidad de liderazgo y no tenemos hoy por hoy a un presidente de la Junta de Extremadura con la altura de miras suficiente para tener liderazgo social y político para sacar a Extremadura de la situación crítica en la que se encuentra. ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias.
Buenos días a todos. Asumo y me presento ante todos ustedes como nuevo portavoz parlamentario del Grupo Popular Extremadura Unida, después de, como saben, la incorporación de Luis Alfonso a los designios de la Consejería de Salud. Con la dinámica que supondrá cada vez que tengamos un encuentro, bueno, pues iremos familiarizando lo que es la transmisión de lo que pretendo hacer de la mejor forma posible en cuanto a cómo en este caso pueda ser la Junta de Portavoces que periódicamente tendremos antes de los plenos, y desde luego me pongo a su entera disposición para cualquier circunstancia que entiendan oportuna. En este caso concreto, y en atención también a los que me han antecedido en la palabra, espero no generarles aquí un mitin político, sino informar de lo que realmente entiendo que debe ser lo importante, que es informar a los ciudadanos de cuál es la cuestión parlamentaria y, sin duda, de lo que se va a tratar en el foro y en el seno de la sesión plenaria del próximo día 24. Bueno, va a ser un poco volver otra vez a comentarles las circunstancias que ya han venido siendo dichas en esta sala en cuanto a cuál va a ser el orden del día. Yo, no obstante, me pararé en alguna para hacerles alguna aclaración con respecto a las aportaciones que desde el Grupo Parlamentario Partido Popular Extremadura Unida nos ha parecido importante. Como saben, bueno, pues con carácter previo y como primer punto del orden del día se va a hacer una declaración institucional sobre la homofobia y como punto número 2 habrá 2 preguntas al presidente. Y a continuación vendrán lo que son las comparecencias, tanto del consejero de Salud como del consejero de Economía y Hacienda. Aquí se da una circunstancia en cuanto a la comparecencia concreta del consejero de Economía y Hacienda. Y además se ha coincidido, salvo el Grupo Parlamentario Socialista, el resto hemos coincidido que habiendo comparecido de forma expresa, extraordinaria y con un carácter informativo en el pasado día 25 de abril, ya el propio consejero, para explicar de todas aquellas medidas que ahora se pretende otra vez que se vuelva a explicar, lógicamente al final hemos concluido que precisamente en aras a esa transparencia y en aras a informar, pues desde principio a fin y 50 veces si tuviese que serlo a todos los ciudadanos y a todos los parlamentarios sobre cuáles son aquellas medidas, pues desde luego que encantado, y desde el Gobierno, lógicamente, pues informar y trasladar lo que son las realidades de lo que está atravesando nuestra comunidad autónoma. Estarán encantados, lógicamente, de comparecer, como digo, el próximo día 24. Por lo tanto, tendremos también otra vez el día 24 el honor de escuchar al consejero de Economía explicar todas aquellas duras medidas que, desde luego, y precisamente en aras a eso que al Grupo Parlamentario Socialista se le olvida contar o se le ha olvidado contar en su anterior mitin político que acaba de dar en esta sala, desde luego que va a explicarlo con absoluta claridad. A continuación, lo que vendrá en los siguientes puntos son las propuestas de impulso. Una, concretamente, interesante, por parte, además de forma consensuada, de Izquierda Unida Partido Socialista. Esto ya se habló en su momento y aquí el Grupo Parlamentario Popular, pues hemos querido añadir una enmienda de supresión precisamente para dar cancha y para poder negociar y elaborar al final un acuerdo con todos los sectores educativos. Por lo tanto, lo pondremos en solfa y supongo y espero que sea acogido favorablemente por el resto de los grupos parlamentarios. Y de igual forma, también con respecto a la propuesta de impulso interesada por el Partido Socialista también en materia de sanidad, pues de igual forma también queremos consensuarlo con todos los agentes y con todos los sectores que afectan al medio sanitario, y por eso también esperamos que cuente con el refrendo unánime del resto de los grupos parlamentarios. ¿Y qué les voy a decir? Que parece que hasta la sequía es responsable el señor Monago. Pues nosotros, desde luego, lo que sí vamos, y así lo hemos hecho, presentar 2 enmiendas de adición, una relativa a lo que es el incremento mediante la enajenación de lo que eran las cámaras agrarias, precisamente para incrementar los fondos al objeto de paliar los efectos económicos de la sequía. Y en cuanto a la segunda enmienda de adición, pues
precisamente el destinar a las asignaciones presupuestarias de las organizaciones agrarias y de las cooperativas consignadas en los presupuestos generales del 2012, precisamente para complementar esas ayudas puestas en marcha ya por el Gobierno de Extremadura referente a los efectos de la sequía que toca precisamente este asunto. A continuación vienen las preguntas al Gobierno y aquí, lógicamente, cada grupo parlamentario pues ha entendido oportuno que, de alguna forma, en cada parcela se determine y se aclaren algunos aspectos que en su momento serán aclarados y, lógicamente, en aras precisamente a esa transparencia y a ese contar continuamente e informar de la verdad, los miembros del Gobierno estarán encantados, desde luego, en contestar. Como les digo, no pretendemos nosotros desde el Grupo Parlamentario Popular darles hoy aquí un mitin, venimos a informar y además hoy como fecha importante y señalada al cumplirse un año desde que el Grupo Parlamentario Popular asumió la gran responsabilidad de determinar lo que eran los designios por voluntad mayoritaria del pueblo extremeño de Extremadura. Desde luego que al presidente Monago le ha tocado y al Grupo Parlamentario Popular le ha tocado el peor momento de la historia de la democracia en Extremadura. Sin duda nunca se han visto los parámetros tan graves y tan serios por los que está atravesando todo el sector económico de Extremadura, la sociedad en sí extremeña, y desde luego ahora lo que sí hace falta son políticas serias, políticas como las que se están llevando a cabo desde el minuto cero por parte del presidente de la comunidad autónoma, y desde luego ahora lo que sí hay que hacer es intentar apelar a lo que es el sentido común, en este caso concreto del Partido Socialista, y desde luego animarle a que abandonen de una vez por todas ese discurso canalla e hipócrita que no hace más que generar miedo e incertidumbre en la sociedad extremeña. Nos parece, como digo, muy grave lo que se está haciendo desde las filas del Partido Socialista. No se puede decir que la educación corre peligro en Extremadura. No se puede decir que la sanidad pública corre peligro en Extremadura. No se puede admitir de ninguna de las formas que lo que se viene diciendo desde las filas del Partido Socialista y desde el Grupo Parlamentario Socialista de arengar de una vez por todas a las masas para que salgan a la calle gritando frente a lo que son las políticas del Gobierno, eso ahora mismo no cabe. Ahora caben políticas de Estado, ahora cabe aunar esfuerzos, ahora cabe arrimar el hombro. Ahora no cabe de ninguna de las formas, desde luego, hacer la política que se está llevando a cabo por parte del Partido Socialista. Y miren ustedes, yo no sé si el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista vive una realidad distinta a la que vivimos el resto de los grupos parlamentarios. Lo que sí les puedo decir y asegurar es que el trabajo que se está llevando a cabo desde el Gobierno de Extremadura es incansable y las medidas se verán, desde luego, a corto, medio y largo plazo, pero sobre todo ahora a corto en cuanto y en materia de empleo, desde luego generando esa solución que todos están esperando en cuanto a la desgracia que tuvimos y que es necesario repetir una y otra vez a la sociedad extremeña que heredar este Gobierno de José Antonio Monago. Por eso me parece importante hablar en positivo en cuanto a este año de primer Gobierno. Nos parece importante que el refrendo mayoritario de los extremeños se haya visto recompensado precisamente con unas políticas que, aunque austeras, sean necesarias para la recuperación económica de Extremadura. Yo sé que el impacto social muchas veces es duro y es importante que la sociedad extremeña se conciencie de que esto es necesario, de que esto no podía continuar como estaba sucediendo hasta la fecha, y de alguna forma es importante que lo traslademos un día tras otro a la sociedad, que estas medidas que ahora mismo se están implantando son absolutamente necesarias. Y no es porque lo digamos nosotros, también el presidente del Gobierno de Extremadura lo ha dicho con absoluta claridad. Aquí las medidas las adoptamos nosotros, las adoptamos en casa, quienes mejores conocemos la situación que nos encontramos. No podemos permitir que nos las impongan desde fuera, pero no porque queramos. Esto no estamos hablando de ninguna amenaza velada por parte del presidente del Gobierno. Estamos hablando de una situación que nos están planteando y que desde luego parece que hay un doble rasero, una doble vara de medir con respecto a lo que, por ejemplo, está ocurriendo en Andalucía. Por eso digo que la demagogia ahora mismo tiene que terminar,
tiene que finalizar y, desde luego, el Partido Socialista tiene que hacer un esfuerzo de conciencia, hacer política de Estado y dejarse de tanta hipocresía y, desde luego, dejar de ser canalla, como digo, con los intereses de todos los extremeños. Ahora me pongo a su disposición para ante cualquier circunstancia que quisieran preguntarme. Una valoración de la huelga de educación de hoy. Bien, legítima, desde luego no podemos sino compartir que es un derecho constitucional y que, lógicamente, lo que sí lamentamos es que, de alguna forma, desde las filas del Partido Socialista se ponen el mono sindicalista ahora ese que parece que nunca habían utilizado en los últimos años y que ahora lo que pretenden es que en las calles conseguir, y ya lo han manifestado, lo que no pueden conseguir en las urnas. Es lamentable, pero lógicamente nosotros máximo respeto a lo que son las opiniones y mucho más manifestadas públicamente a través de lo que son las huelgas y manifestaciones. Pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias.